gracias al auspicio de Amigos televidentes, estamos de vuelta para continuar en este espacio de entrevistas. Como les habíamos anunciado, estamos con la grata presencia de Monseñor Walter Heras, quien es la principal autoridad eclesiástica de la provincia de Zamora Chinchipe. Así que, Monseñor, bienvenido. Nos da mucho gusto tenerle aquí. Por problemas de su agenda personal no habíamos podido concretar esta entrevista, pero qué bueno que ya le tenemos con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Paul. Gracias a toda la audiencia de Televisión Católica Los Encuentros. Siempre es un gusto poder encontrarnos y poder compartir estos momentos que son tan especiales. Monseñor, quisiéramos un poco conocer de su trayectoria en la Iglesia. ¿Desde cuándo inicia su apostolado, su vinculación hacia la Iglesia como un representante de Dios en la tierra, de los apóstoles que son ustedes como hombres de paz? Bueno, yo puedo decir que la vocación mía, mi vocación religiosa inició desde mi juventud temprana. El primer recuerdo que tengo fue más o menos a los 13 años, cuando tuve una experiencia de una misión que hice con los sacerdotes combonianos en Esmeraldas. Inició esta inquietud, pero que no se concretó porque mi padre no quería en ese tiempo darme la autorización para que pueda estar en el seminario menor con los combonianos. Pero después Dios dice, va poniéndonos siempre sus cosas. Y tuve la oportunidad de conocer a los franciscanos en Quito. Y por un trabajo que tenía que realizar ahí, pues era muchacho todavía y trabajaba en una compañía de fumigaciones. Entonces me tocó hacer un trabajo de fumigación en el convento de San Francisco de Quito. Y al fraile que nos atendía en ese museo, parece que le caí en gracia porque era pequeño, no desarrollaba todavía, la bomba que cargaba era muy pesada y entonces más grande. Todo eso era lo que quizá a él le llamaba la atención. Y comenzó pues justamente a conversar conmigo. Me invitó después de que el trabajo que se hizo a que conociera un poco el Museo de San Francisco y bueno, fue la vinculación primera. Entonces me habló también de este camino vocacional. Le hablé a mi padre no quiso saber nada de esto, pero esas coincidencias digo siempre que Dios tiene. Él fue a Azogues, de Quito a Azogues, y en Azogues pues... En Azogues, él tuvo un contacto, así mismo, con los franciscanos y vio que había un seminario menor. Y en ese seminario menor, pues, tomó, digamos, contacto con los sacerdotes de Azogues y le contaron todo lo que era, pues, el seminario menor, que era un colegio, que era un bachillerato, que era un proceso para ver si es que uno de verdad tenía esa vocación o no. Y así fue. Pasé ese año, digamos, trabajando en Quito, estudiando y trabajando, que es lo que tuve que hacer porque dentro de la experiencia de la vida, todo lo que va dándose, ¿no? ¿Usted es natal de Quito? No, soy de la provincia de La Suay, pero la familia se trasladó a Quito. En Quito perdí un año de colegio, por eso que tuve que trabajar, porque mi padre me dijo, o sea, pues muy bien, ahora sí que has perdido un año, ese año cuesta, vas a trabajar y estudiar. Y cuando pasé ese año, pues ahí sí ya mi padre me aceptó, digamos, para darme la educación también, ¿no? Ingresé al seminario, en el seminario de Azogues. Ahí fue un proceso de terminar el bachillerato en Azogues. Una vez que terminé el bachillerato, siempre mi padre, la ilusión de él era que yo fuera un militar, ¿no? Cada vez él fue policía, quería que yo sea militar, pero no fue mi vocación esa, ¿no? Cuando ingresé al noviciado, que tenemos el noviciado en Riobamba, fue cuando mi padre aceptó y me dijo, pues muy bien, ahora sí. Me dijo estas palabras que siempre quedaron muy grabadas en mí. Si has decidido ser soldado de Cristo, pues vas a ser un buen soldado, ¿no? Se contentó con que seas soldado de Cristo. Muy bien. Interesante. Muy bien, Monseñor. Y bueno, usted es una persona joven para el cargo que ostenta, como ser el obispo de Zamora. Siempre conocemos que los obispos tienen cierta edad. ¿Cómo es ese proceso para llegar hasta esta instancia en la Iglesia Católica? Bueno, una vez que terminé mis estudios ya después de la filosofía y la teología que se estudian en Quito, ¿no? Dentro de los franciscanos, después de todas las etapas de formación, después del bachillerato son mínimo 10 años, ¿no? Que uno sigue este proceso. Terminé mis estudios, me ordené sacerdote, trabajé en Quito pues en el Colegio San Andrés como vicerrector del colegio y también ejercía como secretario provincial de los franciscanos a nivel de Ecuador.
Estudié en Roma 3 años y saqué una licenciatura en teología espiritual e inmediatamente, digamos, comenzó otro tipo de proceso en mi vida, ¿no? Algunos cargos administrativos dentro de la comunidad franciscana, y mientras ejercía este servicio de provincial, que es el superior a nivel nacional de los franciscanos, entonces fue cuando recibí la noticia del Santo Padre que la sede de Zamora estaba vacante después de la salida de Monseñor Fausto Traves, entonces que me elegían como obispo de esta jurisdicción. Un poco difícil primeramente para aceptar, porque sabemos que ese es un desafío bastante grande, se tiene que llevar otro tipo de actividades. ¿Fue una sorpresa o ya estaba preparado? Completamente sorpresivo, porque eso, o sea, no se planifica, ¿no? No hay, como dice, no hay un perfil para decir este va a ser obispo o este no va a ser obispo o este está perfilándose para esto, no. Esto es, digamos, pues sorpresivo. Una vez que me llamaron a la nunciatura para anunciarme esto, pues claro, uno le toma de sorpresa porque estaba todavía ejerciendo el cargo de provincial de los franciscanos y decía pues que creo que no era tiempo, tenía que al menos, yo pedía que me dejaran terminar el cargo de provincial de los franciscanos, pero me dijeron que no, que la orden del Santo Padre era que yo pues asumiera esta jurisdicción de Zamora. Pues tenía 45 años cuando asumí esto y creo que en los 8 años que llevo acá me he sentido pues lo que Dios me colocó en un lugar donde tenía que colocarme y me siento muy bien, sobre todo con lo que estoy haciendo ahora. Monseñor, ¿qué número de obispo es usted acá en la provincia? A ver, yo soy el 4º obispo de este vicariato. Sí, el primero fue Monseñor Jorge Mosquera, segundo Monseñor Serafín Cartagena, tercero Monseñor Fausto Traves, yo soy el 4º que estoy en esto, ¿no? Anteriormente, pues la misión está aquí desde el 1893, que prácticamente inicia la misión franciscana aquí en Zamora. Los anteriores fueron siempre, se llamaron administradores apostólicos, pero no fueron nombrados obispos. El primer obispo que fue ya ordenado como obispo fue Monseñor Jorge Mosquera. Entonces, desde ahí comienza toda esa trayectoria, ¿no?, de los obispos vicarios apostólicos de Zamora. Entonces, estoy ocupando en este momento el 4º, digamos, el 4º en sucesión. Monseñor, ¿cuál es la incidencia de la Iglesia o la presencia de la Iglesia? ¿Qué actividades ha realizado para el desarrollo provincial? Porque conocemos sus antecesores, como usted, han logrado realizar obras, han logrado materializar importantes avances en la provincia. Conocemos que existen colegios con el nombre de los exobispos, calles, plazas. ¿Cómo es esa vinculación a través de la Iglesia para el desarrollo provincial, en este caso Zamora Chinchipe? Bueno, primero hay que considerar, ¿no? Cuando llegan los misioneros, llegan prácticamente pues a hacer un trabajo, podríamos decir un trabajo total, ¿no? Primeramente, sabemos que desde el ámbito de la fe, uno no puede ser indiferente ante la realidad social. La fe con la realidad social van de la mano. Entonces no podemos separar esas dos cosas, aunque muchas veces dicen, no, la iglesia no tiene que meterse en estas cosas, la iglesia tiene otros campos, como que se piensa que solamente la iglesia es para la misa, para la catequesis, pero la iglesia tiene que trabajar con el hombre integral. Desde la primera llegada de los misioneros se dan cuenta de las necesidades del pueblo. ¿Y cuáles eran las necesidades? Primeramente, pues aquí en Zamora Chinchipe, como siempre decimos, ¿no?, por ser una provincia que está al sur del Ecuador y sobre todo estar al oriente, era una provincia completamente abandonada. Los misioneros tienen que dedicarse a la atención pastoral y a la atención social. Por ejemplo, aquí no habían escuelas. La parte estatal no llegaba todavía cuando llegan los misioneros. No habían centros de salud. No había otro tipo de obras, digamos, que vaya llevando sobre todo pues, a la parte fundamental de la vida del hombre. Por eso que, mire, el padre Antonio María Isasi, el primer administrador del vicariato, él es el que construye el camino, ¿no?, de Loja-Zamora o Zamora-Loja. No es competencia de la iglesia, por ejemplo, construir caminos, pero es la necesidad, es la urgencia, porque tiene que responder a la parte del pueblo. Ahora con la Casa de la Cultura se está haciendo la edición de las crónicas justamente de la construcción de esa vía, que muchos dicen pues justamente que va ahora por donde está la vía actual. Y es tan interesante el ver cómo tuvo que trabajar y cómo tuvo que sacrificarse para hacer ese camino y para tener una vía en ese tiempo, ¿no? No se pensaba todavía pues en una vía carrozable porque no, ese tiempo todavía nada de esto. Pero sin embargo se hizo esa vía. Luego los otros obispos fueron mirando siempre así, respondiendo a necesidades, dispensarios médicos, porque la gente se enfermaba. ¿Quién les cura? Hay que curar el alma, decimos a través de la confesión, pero también hay que curar el cuerpo. Entonces la obra social viene desde ahí.
El que desarrolla digamos, una gran obra dentro de todo lo que es el quehacer de la iglesia de nuestra provincia de Zamora Chinchipe es Monseñor Moncayo, por ejemplo. Es otro de los que fueron haciendo grandes obras y él consigue la frecuencia de la radio La Voz de Zamora que tenemos ahora, ¿no? La primera radio, ¿no? De la provincia. Así es, la primera radio de la provincia. Los misioneros también veían, por ejemplo, ya en las ciudades ya habían, por ejemplo, había la luz eléctrica. Entonces, por ejemplo, en Yacuambi, el padre Julio Torres es el primero que trae el gran motor atravesando toda esa travesía, digamos, de la montaña desde Saraguro, llega con el gran motor para dar energía eléctrica a Yacuambi. Y así en otros lugares más, los frailes los misioneros se preocuparon justamente de estos adelantos, electricidad, obras sociales, la salud y todo, ¿no? Monseñor Jorge Mosquera será el que desarrolla grandemente pues todo lo que es la obra educativa y la obra sanitaria en esta provincia. Algunas escuelas llevan el nombre de Monseñor Jorge Mosquera. Por supuesto que sí. Mire, el primer colegio fundado aquí en Zamora es justamente el Colegio San Francisco. No había otro colegio. Y la idea de Monseñor Jorge Mosquera era hacer un colegio normalista que era en ese tiempo, un colegio normalista para que desde aquí surgieran profesores para que eduquen a los niños y jóvenes de la provincia. Entonces, por eso que se fundó este colegio normalista y que venía gente de distintos lugares del país, y algunos se han quedado incluso aquí y que se formaron pues en este colegio. Era justamente con el fin de tener un pueblo educado. La educación de la etnia Shuar, por ejemplo, que fue otra de las grandes preocupaciones que tenía Monseñor Jorge Mosquera y los misioneros, ¿no? Formar esa gente. Llegar sobre todo también con digamos, a más de la evangelización, llegar con la educación, que sepan leer, que sepan escribir, que sepan también defenderse, que sepan pensar. Entonces era la formación, como decíamos, integral y la promoción del ser humano. Luego también vienen ahí los talleres, ¿no? Talleres pues para señoras, para los colegios técnicos también, para que vayan aprendiendo otras artes, otros tipos también de educación y para que puedan, por supuesto, para que puedan emprender otras cosas. Entonces, dentro de todo este accionar de la iglesia, pues ha habido un camino y una historia que tenemos. Hasta el día de hoy no podemos nosotros dejar ciertas obras o ciertas cosas que son sobre todo para llegar desde nuestra fe, también llegar a la promoción total del ser humano. Eso es lo que tiene que estar siempre ahí. Monseñor, también quisiera consultarle, y para nuestros amigos que de pronto desconocemos, ¿cómo es la estructura del vicariato? ¿Cómo se maneja a nivel administrativo, a nivel provincial? Bueno, a nivel administrativo primero está el obispo. El obispo tiene un vicario que se llama pues el vicario general. Luego del vicario general está el consejo de presbiterio, ¿no? Es un grupo de sacerdotes que forman este consejo con el cual se definen varias cosas, a veces pues las orientaciones que le dan al obispo. Y luego pues está toda la asamblea de presbiterio, ¿no? Todos los sacerdotes. Una vez tenemos también la autoridad máxima, digamos, que nosotros lo vemos dentro de la organización del vicariato apostólico, es la asamblea general que tenemos. Esta pues se reúne 2 veces al año para organizar, para evaluar, para planificar todo lo que es el accionar de la vida, digamos, ahí del vicariato en sí mismo, donde entra toda esta planificación de la pastoral, ¿no? Ahora pues nosotros tenemos ya especificada lo que es la pastoral, evangelizadora, la pastoral de los medios de comunicación, que también pues estamos dentro de esto, la pastoral social, ¿no? Que creo que son para nosotros tan importantes, la pastoral educativa. Entonces son distintos ámbitos que tenemos que trabajar. Entonces, la Asamblea General es la que pues prácticamente da los lineamientos para que podamos realizar este trabajo en conjunto, para que todos sepamos por dónde vamos y hacia dónde tenemos que llegar. ¿Cuántos sacerdotes actualmente cuenta la provincia? En el vicariato son 29 sacerdotes, tengo 4 seminaristas que están en el Seminario Mayor de Cuenca. Si Dios quiere, pues este año van 2 más, entonces tendríamos 6 seminaristas, ¿no? ¿Cómo está la respuesta de los jóvenes, Monseñor, en cuanto a vincularse a la iglesia, así como usted nos comenta su llamado, su vocación? ¿Cómo ha sido la respuesta de los jóvenes zamoranos para pertenecer también a la iglesia? Yo estoy contento con la respuesta de ahora, ¿no? Porque veo los seminaristas, cuando me hice cargo, digamos, del vicariato, me encontré con 2 seminaristas que tenía el vicariato en ese tiempo. Uno de Huaysimi y el otro era de Loja. Entonces no tenía más. Luego se unieron 2 seminaristas más, igual otro de Loja y otro pues que de Naranjito, que es el padre Roberto. Entonces los 4 están ya ordenados. Pero para mí
veía que la prioridad, o sobre todo la necesidad, era que surjan vocaciones de aquí del lugar. Se ha hecho un trabajo conjunto con los sacerdotes y promover sobre todo la vocación de los jóvenes. Yo me he dado cuenta que, primero me di cuenta que de aquí de la provincia de Zamora Chinchipe hay vocaciones. Hay religiosos, hay sacerdotes, pero que han tenido que salir para otros lugares, por ejemplo, en otras diócesis, están en Loja, formándose en otras provincias. Entonces, y que están sirviendo allá, o en las comunidades religiosas como los franciscanos, redentoristas. Entonces, digo, bueno, hay vocaciones de aquí, pero no se quedan aquí. Entonces, tocaba hacer un trabajo más fuerte. Y ahora vemos que los 6 jóvenes, si van los 2 este año al seminario, los 6 jóvenes son ya de aquí, de nuestra provincia, ¿no? Un joven de Imbana, otro de Surmi, otro de Palanda, otro pues de Guadalupe, otro ahora uno de Chito también, ¿no? Entonces, sabemos que de la provincia van surgiendo jóvenes que van respondiendo. Quisiéramos tener más, por supuesto, pero sabemos que el proceso vocacional, siempre decimos, pues a veces nosotros pensamos que sí, que esto tiene que darse, pero también desde el plano de la fe decimos siempre también esta es obra de Dios. Dios es el que tiene que llamar y tiene sobre todo pues el otro que responder. Entonces hay un trabajo. A nivel de mujeres también para vincularse al campo religioso, ¿también ha existido la respuesta acá en la provincia? Hay religiosas también, ¿no? Por ejemplo, las hermanas Lauritas que están trabajando en Yacuambi, tienen varias jovencitas de la zona pues que están ya con ellas, ¿no? Las hermanas Clarisas que están en Zumbi, igual, las hermanas Teresitas que están en Guadalupe, lo mismo. Entonces, vemos que sí, van surgiendo chicas, ¿no? Chicos y chicas que van respondiendo sobre todo a lo que Dios les va pidiendo. Y también ese compromiso, sobre todo, pues, para ir sirviendo a ese pueblo de Dios que es la iglesia. Monseñor, hace un momento estaba aquí un miembro policial y yo le decía que envió un mensaje desde su experiencia para que los jóvenes se unan a la institución policial. Lo mismo le quiero preguntar a usted, desde su experiencia a nivel vocacional de la iglesia, convocar también a los jóvenes para que se incentiven y sean también los soldados de Cristo, ¿no? Por supuesto que sí. No, mire, yo digo que la vocación sacerdotal es igual que la vocación al matrimonio. Dice que en la vida existen 2 vocaciones, porque la vocación se mide ¿por qué? La vocación es distinta a la profesión, ¿no? La vocación le llena, le da todo el sentido de su vida. Y dice solamente hay una característica para distinguir lo que es vocación y profesión. Una vocación le llena todo el sentido de la vida, y la vocación se mide por lo que usted se entrega, por lo que usted se da. La vocación no tiene sueldo, la vocación de papá, mamá, de esposos no tiene sueldo. Igual la vocación del sacerdote, de la religiosa, no tiene sueldo. Es una entrega total a Dios. Entonces, justamente cuando uno sienta que Dios le llama a cualquiera de estas vocaciones, a la vocación de la vida matrimonial o la vida sacerdotal, primeramente sepa que es un llamado de Dios y que tiene que responder y responder bien. Si Dios le llama para esta vida sacerdotal, religiosa, no ponga trabas, no ponga de pronto, digamos, ahí situaciones que diga, no, me resisto, ¿no? A veces hay miedos, por supuesto que hay miedos. Vemos en la misma Sagrada Escritura, a ver, podré con esto, avanzaré con esto. Si Dios me llama, yo tengo sobre todo, quisiera decirles a los chicos y chicas, si Dios le llama, le mueve el corazón, Dios mismo le dará la gracia para poder vivir esto. En ningún estado de vida, ni sacerdotal, ni matrimonial, no vamos a ser perfectos al 100%. Pero sí el Señor nos da la gracia para que podamos llevar sobre todo una vida a la que nos llama. Así es que no resistirse a Dios y sobre todo pues dejarnos llevar por Él para poder responder y poder servir al bien de nuestros hermanos. Monseñor, para ir finalizando quisiera consultarle, la Iglesia también ha contribuido en el ámbito comunicacional, como usted lo manifestaba, Radio La Voz de Zamora es una de las primeras emisoras, TV Los Encuentros también pertenece al vicariato como medio único en señal abierta en la provincia. ¿Cuál es el estado actual, al ser usted la principal autoridad también de estos medios? ¿Cuál es el estado actual de estas 2 importantes medios que cuenta la provincia, tanto la televisión como la emisora? Bueno, creo que siempre hemos tenido muchas expectativas, sobre todo pues después de la ley de comunicación, que para nosotros sí fue una sacudida también y sobre todo pues un cambio total de todo lo que es la visión de nuestros medios, ¿no? Pero vemos que poco a poco como que el panorama se ha ido aclarando y va afianzándose. Ahora pues estamos más seguros, sobre todo que tenemos que potenciarlo mucho más, estos 2 medios, tanto Televisión Católica Los Encuentros como Radio La Voz de Zamora, son 2 medios comunitarios que están al servicio de la comunidad, ¿no? Y entonces tienen su razón de ser y su razón de existir, y sobre todo está muy claro. Ahora creo que de parte sobre todo de los organismos que controlan a los medios de comunicación, los organismos públicos, saben muy bien que la Iglesia tiene su connotación muy particular, ¿no? Estos 2 medios contribuyen
sobre todo dentro del ámbito, digamos, de evangelización, contribuyen a la promoción y a la formación del ser humano. Llegamos sobre todo al corazón de las personas. Entonces desde ahí tenemos una misión grande. Los medios de comunicación nuestros no son para competir con los otros porque no son medios, digamos, comerciales, sino que son medios para promover justamente la dignidad de los seres humanos para nosotros desde la visión cristiana, promoviendo los valores cristianos, llegar al corazón y a la promoción sobre todo social de los seres humanos, ¿no? De los con quienes compartimos. Ahora ya en relación directa, digamos, con los ámbitos estatales, pues yo creo que nosotros ahí tenemos primeramente que asumir y cumplir la ley que tenemos que hacerlo y seguir las directrices que nos ponen, pues digamos, de acuerdo pues a las leyes que van apareciendo dentro de nuestro país. Monseñor, usted actualmente está al frente del directorio de medios católicos a nivel nacional. ¿Cómo es este reto? ¿Cómo lo está llevando a este compromiso? Es un reto nuevo porque si bien este ámbito dentro de la conferencia episcopal ha existido, el ámbito de la comunicación, pero como que ha estado muy bajo, ¿no? Un perfil muy bajo, y creo que para mí ahora el primer reto es organizarlo bien, organizar justamente lo que antiguamente había digamos, el centro, la organización misma de la conferencia episcopal, que se llamaba la Asociación, primero era de radios, ¿no? ARCE se llamaba, la Asociación de Radios Católicas del Ecuador. Este organismo desapareció. Entonces ahora cada medio ha estado quizá pues manejándose por su cuenta. Creo que la primera cosa que tenemos que hacer es nuevamente organizar esto, nuevamente formar esta directiva para llevar adelante todo lo que es la organización de todos los medios católicos que existen en el Ecuador. Luego ahora tenemos que ver sobre todo si estoy al frente justamente del Departamento de Comunicación de la conferencia, entonces necesito sobre todo pues afianzarlo más y ver que los medios de comunicación son, ¿no?, los medios televisivos, ahí está la radio, los medios digitales ahora que son también un desafío muy grande, sobre todo pues complemento esto, ya. por supuesto. Entonces, organizar. Estamos iniciando, se puede decir, en este camino. Los retos y desafíos son grandes. Hay algunas ideas que justamente en el accionar van apareciendo, otras también, sugerencias que me van dando. Entonces creo que poco a poco pues le iremos dando forma, sobre todo pues a este organismo de comunicación dentro de la Iglesia Católica. Muy bien, Monseñor, le deseamos suerte en todos estos retos que ha asumido. Quiero agradecerle por habernos acompañado en este espacio de entrevistas y le comprometo para que a futuro nos siga informando de lo que viene realizando. Por supuesto. Gracias, Paul, y gracias a Televisión Católica Los Encuentros, pues estamos para esto, para seguir sirviendo y para seguir sobre todo motivando a la ciudadanía a través de estos medios que se nos ha permitido tener. Muy bien, Monseñor, muchas gracias. Y bueno, también esta entrevista la vamos a reprisar el día viernes en Radio La Voz 102.9 por la mañana. Amigos, yo quiero agradecerles por su sintonía. Quédese con nosotros. Está con la señal 4 y 5 de Televisión Católica Los Encuentros.